Cuando conocimos la lista de Miriam Andrés, usted era uno de esos nombres cuyo destino parecía claro si finalmente tenía responsabilidad de gobierno, como concejal delegado del área de Cultura, Turismo y Fiestas. ¿Le costó mucho tomar esa decisión? Pues es una pregunta muy buena, porque la decisión siempre de alguna forma es complicada. La complicación siempre tiene que ver con tu vida familiar, ¿no? Yo creo que cuando haces un recorrido que yo ya conocía un poco dentro de la política, entonces sí que tenía en la balanza equilibrado el coste que supone un poco familiarmente. Y esa es una parte en esa balanza muy importante a la hora de decidir. La otra parte en la balanza era la ilusión. Entonces yo personalmente sí que pensé que la oferta que hacía Miriam de Andrés, ahora alcaldesa, era una oferta muy cercana, muy honesta y muy bien pensada, en cuanto a que ella entendía que la cultura, dentro de su programa de trabajo, tenían que desarrollarla las gentes de la cultura. Y entonces entendió que esa persona de la cultura que tenía que desarrollar ese trabajo era yo. En realidad me parecía una propuesta maravillosa, pero sí que no deja de ser una carga de responsabilidad. Pero yo en esta decisión entiendo que yo soy la punta de lanza de gentes de la cultura que ahora tienen una oportunidad de decidir cómo se hace la cultura en la ciudad a través del programa del Partido Socialista con Miriam de Andrés, ahora alcaldesa. Quiere decir que era una oportunidad ilusionante antes de las elecciones, ahora lo sigue siendo, pero era ilusionante y en esa balanza pesó esa ilusión, pero costó tomar la decisión. ¿Es una etapa distinta a la de la legislatura 2015-2019 en la que Fran Fernández era concejal por Ganemos Palencia? La comparación es muy consistente, ¿sabes? O sea, la labor dentro de la oposición era una, digo la palabra oposición y a mí siempre me gusta decir la alternativa. Me gustaría cambiar esa palabra algún día, porque la gente cuando dice oposición ya piensa que son unos que se tienen que oponer a lo que dicen los otros. Y yo entiendo que una labor de trabajo en la política va más en el trabajo del encuentro, de la escucha, del convencer, que el de oponerte, ¿sabes? Y fiscalizar, que no es oponerse. Y yo creo más en la palabra alternativa. Yo realicé ese trabajo de oposición o alternativa con esa mirada de construcción de ciudad y creo que es una fórmula. La labor de gobierno he descubierto en estos días que tiene un peso específico mucho más grande en cuanto a la responsabilidad en la toma de decisiones. Lo he descubierto en estos días con la dificultad de aterrizar, hacerte con el espacio, la situación, las personas, los programas, etcétera. Pero es una posición muy distinta. Sinceramente, es mucho más apasionante, también más cansada. ¿Cómo lleva la adaptación en el cargo? Mi ritmo de vida ha cambiado al punto que en aquella primera pregunta en cuanto al equilibrio con la familia, ya rápidamente te das cuenta que empieza a estar desequilibrada, dejas de comer con los tuyos para empezar a consumir horas en encontrarte con mucha gente y bueno, pues sí que realmente a mí me ha modificado. Pienso que para bien en el futuro en cuanto al desarrollo del camino, pero sí que es verdad que a corto plazo, en el día a día de hoy, pues esa modificación de vida implica una responsabilidad con mucho peso, ¿no? Y bueno, pues hay como que ir absorbiendo y empapándose de esa responsabilidad para, yo creo que bajarla al lugar que corresponde y sacarla del estrés para convertirlo en una dinámica de trabajo apropiada. Las fiestas de San Antolín es su próximo gran reto. ¿Cuánto presupuesto maneja actualmente el ayuntamiento? Bueno, pues es un reto importante, es lo que más me preocupa, sin lugar a dudas, es lo que más me ocupa, sin lugar a dudas, y es un descubrimiento porque, bueno, te decía antes que aterrizar en la concejalía es un área muy grande. En la concejalía Cultura, Turismo y Fiestas podríamos abrir un debate en cuanto a cómo dividir esas áreas, si es correcto que estas áreas tan amplias formen parte solo de un área, si es necesario otras fórmulas, pero el área que me corresponde es muy amplia. Pero descubro automáticamente cuando llegas, descubres que lo que viene rápidamente son las fiestas y que las fiestas de la ciudad forman parte de la convivencia social, de la parte de disfrute y esa parte cultural, a mi juicio, es muy importante. Entonces, había que abordar las fiestas y dejar a un lado todo otro tipo de proyectos, ideas, sueños, porque las fiestas toman su parte principal.
El presupuesto, pues claro, el presupuesto es fundamental a la hora de abordar. Yo vengo de años de hacer gestión cultural, donde para gestionar tú tienes que trabajar sobre un presupuesto las ideas de trabajo, ¿no? Y si trabajas solo las ideas de trabajo sin presupuesto, probablemente no ejecutas las ideas. Entonces, bueno, pues el presupuesto, cuando yo he llegado el estado de ejecución del presupuesto, era un estado muy justo para desarrollar las fiestas actuales de San Antolín, más la parte de Navidad que queda, ¿no? Entonces esa es la percepción. Entonces, bueno, yo creo que mentalmente hay que ceñirse a ese estado. O sea, lo importante es, bueno, el dinero que queda en el estado de ejecución de presupuesto, con un poco la comparativa de lo que podemos hacer, de lo que se ha hecho y de lo que podemos hacer de fiestas de este año. Pero hay que hacerlo muy rápido, porque las fiestas vienen rápido, vienen ya, y las fechas yo creo que no son apropiadas. El cambio de legislatura en el mes de junio hacia julio, con las fiestas hay que tenerlas cerradas a final de julio, quiere decir en estos días, porque son a la vuelta de un mes y hay una parte de programa de difusión, de eso entendéis vosotros mucho. Entonces había que ajustarse mucho a la parte de dinero que queda, intentar ampliar un poco ese presupuesto para ese dinero para ejecutar estas fiestas, y ese ha sido verdaderamente mi trabajo. Pero bueno, pienso que en el futuro, a vista de los años siguientes, pueda un poco activar una planificación previa que me permita trabajar con el dinero de presupuesto previamente y articularlo mentalmente en la distribución a lo largo del año, que sea personal, no la que yo me he encontrado y resuelvo, que es mi trabajo de resolverla. El presupuesto que queda respecto a las fiestas del año anterior es menor actualmente. Entonces yo creo que el ayuntamiento en estos momentos se encuentra con otras necesidades también importantes, ¿eh? Entonces creo que ha habido que hacer un trabajo en todas las áreas del ayuntamiento en cuanto a vislumbrar qué había y qué no, y dónde podíamos incidir y trabajar. Es un trabajo que se ha hecho también con la interventora del ayuntamiento, y claro, bueno, pues entiendo que hay prioridades. El Thunder Palencia es una prioridad porque creo que es una oportunidad única y maravillosa de futuro, pero hay prioridades para el bus, había prioridades. Entonces yo entiendo que hay que cumplir las prioridades de todos y las de este área, pues dentro de lo que corresponden. Entonces, a mi juicio, bueno, pues trabajaremos con un presupuesto un poco inferior al del año pasado, intentaremos compensarlo, bueno, no sé, con imaginación. Le conocemos por su trabajo en la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Imagino que querrá apoyarla de alguna manera. ¿El cine va a ser protagonista en su concejalía? El cine debe de ser protagonista en cuanto a que la ciudad tiene un festival verdaderamente asentado en el panorama de cine nacional, un festival que es calificador de los premios Goya y que tiene una dinámica de trabajo de 32 ediciones. Quiere decir, si manejas en tus actividades culturales un festival de cine de este calado, quiere decir que en un porcentaje amplio esa relación con el cine de la ciudad tiene que reforzarse. ¿Cuál es mi idea? Y además hace tiempo que la vislumbro, es que hay que reforzar estas áreas de trabajo como el cine desde la perspectiva más profesionalizada. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque yo sí que tengo la experiencia de relación con otros festivales de cine de este país, con los que mantenemos continuamente y formamos parte de una misma federación de festivales, asociaciones, y participo y he ido a encuentros a otros. Observo que aquellos que crecen con capacidad son aquellos que deciden profesionalizar los procesos de trabajo. Nosotros tenemos que hacer eso con el nuestro, pero es que además el cine es importante en Palencia y es una pieza que creo que no hemos sabido desarrollar o explotar adecuadamente. En cuanto creo que Palencia es un espacio en cuanto a lugares encontrar lugares de rodaje, en cuanto a paisajísticos, de patrimonio natural, de patrimonio de piedra, pues es un lugar que tiene mucho recorrido en cuanto a ser interesante para que algunas producciones de cine pudieran encontrar un objetivo en Palencia como un espacio de rodaje. Esto es algo que no se ha explotado ni se ha hecho nunca, y yo creo que nosotros tenemos algunas buenas posibilidades ahí y deberíamos de abordarlas, pero además hay que mejorar el festival notablemente, lógicamente. Lo cierto es que, de no ser por la familia Margareto, a lo mejor los palentinos tendríamos que ir al cine a Valladolid. ¿Esto le preocupa? Muy importante esta pregunta, y esta reflexión es buenísima, porque, mira, esta me preocupa menos en cuanto a que creo que quienes están haciéndolo en su trayectoria privada de industria de cine
lo hacen excepcionalmente, tanto que esa familia Margareto y la parte empresarial que hay alrededor de ellos y los cines dentro de nuestra ciudad son un hecho diferenciador, o sea que nos hace distintos a otras capitales de provincia donde los cines se han ido a las grandes superficies comerciales. Y una de las dinámicas maravillosas del cine es la de que el cine está en la puerta de tu casa, en tu ciudad, donde tú te vas dando un paseo, y eso seguimos manteniéndolo gracias a ellos. El trabajo que ellos hacen, desarrollando esa iniciativa de cine en la ciudad, de cine, de sala de cine, es un trabajo que a mí me parece impagable. O sea, y además lo miro siempre con una mirada optimista, porque es un equipo muy bueno el suyo y que trabaja muy bien y que además logra mucho diversificar la programación, dinamizarla, inventarse OMI cuando todo iba mal, tener una sala al exterior bajo la luz de bajo la noche estrellada, ¿no? ¿Sabes? Ese trabajo que hacen es muy bonito. Yo creo que la ciudad debemos de arroparlo, recoger su oferta cultural y convivir y relacionarnos con ella. ¿Cómo valora la actuación de su antecesora en el cargo, Laura Lombraña? Bueno, mira, es que yo creo que es importante valorar correctamente, ¿sabes? Yo creo que el trabajo que se hizo en este área de trabajo fue muy consistente. Sobre todo, mira, yo esa valoración la hago desde aquel que vive en la cultura desde que tenía 17 años, ¿no? Yo soy parte de la cultura, soy actor, director de escena, gestor cultural. Mi vida ha sido la cultura, vivo dentro de la cultura y la cultura es mi sistema vital. No podemos olvidar que hemos atravesado un tiempo muy complicado para todos, que fue la pandemia, ¿no? Esa paralización de todos los procesos de trabajo, sobre todo en el mundo cultural. El mundo cultural es un mundo muy frágil, entonces esa paralización fue muy compleja para los que estábamos ahí dentro. Fue un bullir de nuevas ideas, de juntarse, de ver cómo reaccionar. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? Yo creo que desde la Concejalía de Cultura se enfrentaron a un problema muy dificultoso y es cómo seguir dándole vida a la cultura cuando no se podía hacer cultura en los espacios o habría que abrir espacios. Yo creo que ahí se hizo un trabajo muy fuerte y hay que además no solo reconocerlo, sino yo como parte de la cultura me siento verdaderamente agradecido a ese trabajo, ¿no? En cuanto al esfuerzo porque la cultura fuera protagonista, la cultura perviviera, estuviera. Yo creo que se hizo un trabajo muy ágil, muy activo desde la anterior concejalía con Laura Lombraña a la cabeza en hacer el esfuerzo para que la cultura se sostuviera y además fuera protagonista. Una vez que yo llego a este lugar, mi forma de entender este desarrollo probablemente es muy diferente a cómo se dinamizaba. Esto no tiene nada que ver con las áreas de trabajo, sino que creo que las personas tenemos formas de entender esto distinto. La parte que yo aporto es que yo vengo de este mundo de la cultura, entonces vengo y sé cómo pensar en el desarrollo de lo mismo, o he soñado muchas veces cómo habría que hacerlo. Yo creo que ahí tropezamos y no se hace. Hemos hecho una cultura muy programática, que llamo yo, que es una cultura en la que armamos programa, contratamos, armamos programa, contratamos, pero no generamos el sustrato adecuado para el desarrollo de la cultura propia, ¿no? Y esa parte en Palencia creo que no la hemos trabajado bien, pero digo en Palencia como podría hacer extensible a la Comunidad de Castilla y León. Yo creo que hay que trabajar con la cultura desde otros principios, hay que encontrar sistemas de trabajo, como te decía antes, mucho más profesionales, pero hay que encontrar modos de impulso de los creadores locales, que nunca ha habido, generar becas impulso, becas residencia. Esto no es parte del programa, de programar espectáculos y llevarlos al público, sino de generar un cultivo que pueda desarrollar la cultura desde sí mismo. Todo ese trabajo nos falta muchísimo, creo que es una parte que hay que abordar netamente y hay que romper muchas estructuras, romper algunas trincheras que digo yo de
que cada uno trabaje solo en su espacio y la gente empiece a trabajar en espacios colaborativos con otras dinámicas. Hay que relacionar a los de las artes escénicas con lo de las artes plásticas, hay que relacionar a las artes visuales con los de las artes plásticas y escénicas, hay que empezar a hacer trabajos de equipo, hay que generar otras dinámicas culturales, hay que ganar los espacios, que es algo que nos cuesta mucho tanto en Palencia como en otras ciudades de Castilla y León, ceder los lugares para el desarrollo cultural. Hay que abrir puertas, hay que dejar que entren y hay que invitar creadores ajenos a nosotros de fuera de Palencia para intercambiar experiencias, ¿no? Y que esas experiencias nos permitan abrir nuevos caminos. Este trabajo del que yo te acabo de contar todo esto tan largo, creo que en Palencia no se hace adecuadamente, ni se ha hecho, ni se perfila. Quizá porque las personas que han estado al frente de estas áreas de trabajo tienen experiencias diferentes. Mi experiencia personal como alguien que viene del mundo de la cultura es reforzar todas estas líneas de trabajo. Por lo demás, ¿qué ideas tiene en su hoja de ruta para esta legislatura? El Cristo es uno de esos puntales que podría traer mucho turismo a la ciudad. Para mí el Cristo del Otero, cuando yo oigo Cristo del Otero, lo primero que me viene a la cabeza es el propio barrio del Cristo del Otero. Quiere decir, el Cristo del Otero es un referente en Palencia. Cuando tú atraviesas esta ciudad con el tren, aunque tú no quieras, verás el Cristo del Otero. O sea, es un icono de la ciudad, es uno de nuestros grandes monumentos. Pero poner en valor el Cristo del Otero implica poner en valor el barrio que envuelve el Cristo del Otero, porque el Cristo del Otero no existe sin ese barrio, es mi forma de verlo, ¿eh? No es un monumento aislado, los monumentos nunca están aislados, los monumentos forman parte de la construcción de una ciudad. Entonces el Cristo se sitúa en un lugar muy concreto que es ese barrio del Cristo. El desarrollo del barrio, el desarrollo de los cerros del Cristo, el cuidado de los entornos, la mejora de esas posibilidades de todos esos entornos, a mi juicio a veces son tan importantes como el propio monumento, ¿no? Entonces creo que hacemos a veces mucho hincapié en el monumento y nos olvidamos de cómo nos relacionamos con el monumento, ¿sabes? Cómo convive la ciudad alrededor de ese monumento. Yo creo que ahora mismo hay un plan de sostenibilidad del Cristo dotado con un buen presupuesto de dinero que tiene que servir para relacionar bien el monumento con el entorno. Es abrir una perspectiva de una mejora muy amplia del entorno del Cristo para focalizar el Cristo como una posibilidad de vivencia dentro de la ciudad. Obviamente el Cristo cumple un parámetro de turismo, ¿no? De perspectiva de turismo, pero esa perspectiva de turismo está también relacionada con ese entorno. No podemos vender un Cristo del Otero con un barrio que no está en la misma capacidad que la venta turística, ¿no? Hay que trabajar en ambos sentidos. Yo pienso que hay un trabajo muy amplio ahí todavía por hacer. Yo a veces desmitifico la estatua, ¿sabes?, para darle valor al lugar, ¿no? que es lo que yo entiendo que funcionan las corrientes de turismo actuales, que tienen que ver más con la experiencia que con lo que veo, ¿no? No quedarme solo con la visita del monumento, sino quedarme con la experiencia que me produce la sensación de haber caminado por el espacio, haber degustado una gastronomía, haber degustado una cerveza en un lugar, ¿sabes? La experiencia del paseo, son muchas cosas que envuelven ese patrimonio, ¿no? Entonces el patrimonio sin el resto, a mi juicio, pierde valor. Entonces nuestro trabajo está en fortalecer esas partes de experiencia que envuelven el patrimonio, ¿no? Y el Cristo tiene que jugar esa misma dinámica. Quiero decir que yo no creo que podamos vender el turismo como el Cristo del Otero. Tenemos que vender el turismo como la experiencia que te puede aportar visitar ese espacio. Otro es el Palencia Sonora. ¿La música va a tener presencia desde sus áreas en el consistorio? Yo creo que la gran aportación del Palencia Sonora ha sido saber crecer adecuadamente en el entorno, fíjate, vuelvo a lo mismo, en el entorno apropiado, ¿no? El Palencia Sonora no sucede en un lugar inhóspito en cualquier sitio, no, sucede en un sitio muy concreto, que es dentro de la ciudad. Volvemos otra vez a la experiencia, que el Palencia Sonora supone mucho más que una experiencia musical.
supone una experiencia vital. Paso por la ciudad, la reconozco sus lugares, porque el Palencia Sonora sucede por la ciudad y sucede luego en el Sotillo, que es un sitio donde la naturaleza juega su papel también. Entonces está muy bien diseñado y se ha diseñado con el tiempo perfecto, subiendo las escaleras adecuadas para que ese diseño diera lugar a un gran evento de música que a la ciudad le aporta no solo el evento de música, sino la experiencia de venir a disfrutar de ese evento de música y lo que además te aporta la ciudad. Siempre hay el I a mayores, que es la experiencia. Entonces, la relación con eso es, tenemos que seguir haciendo. Cuando digo crecer, siempre me estoy refiriendo a hacerlo mejor, ¿sabes? O sea, a diseñar las partes que aún se pueden mejorar, porque no creo en el turismo que muere de éxito porque viene mucha gente. Yo creo que el turismo que nos conviene a Palencia es otro tipo de turismo, o sea, es un turismo mucho más cercano a alguien que disfruta que a alguien que se somete a un montón de gente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, el Palencia Sonora tiene un nivel muy bueno de público, tiene márgenes de crecimiento, pero el crecimiento del Palencia Sonora es mejorar los detalles, hacerlo único y diferente, y eso se puede seguir haciendo. Igual con otros eventos de música en la ciudad, tenemos el Festival de Jazz, hay otras cosas por la ciudad que hay que seguir utilizando, y me perdonas por la palabra, pues porque esos eventos de cultura le dan una forma diferente a la ciudad. En el pasado pleno le escuchamos realizar un importante alegato sobre la cultura y la protección que debe realizarse. ¿Cree que en las últimas legislaturas esto no se ha hecho? Si hablamos de un movimiento reaccionario que hay respecto a la censura, sí que se ha defendido. O sea, yo realmente lo que dejaba constatar en ese pleno es que no veía apropiada la moción en cuanto a que esta no es una ciudad en la que se haya censurado cultura. Pongo la mano en el fuego por la anterior concejal, Laura Lombraña, que no solo no censuró cultura, sino que la defendió en una situación muy complicada para la ciudad que en medio de la pandemia, y pongo la mano en el fuego por concejales anteriores como Carmen Fernández, en las que no solo no han censurado jamás, sino que han sido muy abiertos a otras oportunidades. Otra cosa es que tengamos perspectivas diferentes de cómo desarrollar esa cultura. Probablemente la mía tenga un sello diferente en el futuro, pero no es una ciudad en la que la censura ha estado presente, todo lo contrario. Es verdad que hay un movimiento reaccionario, y eso es constatable, al respecto de censurar la cultura en algunos lugares, ¿no? Movimiento contra el que tenemos que luchar juntos, pero hay que saber en el sitio en el que estamos. Desde luego, esta ciudad va a ser un ejemplo de buen gobierno a través de la cultura, un ejemplo total, en cuanto a que no solo no se va a censurar, sino que podemos hasta apostar por dar cabida a que aquello que se censure en otro lugar, nosotros lo programaremos aquí. Quiere decir que esa es también nuestra lucha particular. Creemos totalmente que hay una lucha que hay que hacer, pero además lo creo en positivo, es que esta lucha la va a ganar la cultura. O sea, la cultura no es silenciable, y eso lo dije en el pleno. La cultura siempre tendrá voz, no hay forma de acallar la cultura. O sea, yo tengo la teoría que podremos y podrán enterrar a los poetas, pero nadie nunca jamás enterrará los versos de los poetas. Eso es imposible. Entonces, por mucho que se esfuercen en censurar, la obra artística estará por encima de esa censura siempre. La sorteará, la salvará, y el proceso de creación cultural siempre será mucho más fuerte que la censura. Pero ese proceso de censura reaccionario está sucediendo. ¿Sucede en Palencia? A mi juicio no. ¿Va a suceder en esta concejalía? Indudablemente que no. Cuando presentas una moción así en el ayuntamiento y nosotros acabamos de llegar, parece que estás cuestionando nuestro trabajo que ni siquiera hemos realizado. Yo creo que hay que ser generoso cuando uno expone una moción en un ayuntamiento. Creo que con una moción tienes que intentar buscar vías de trabajo que sean apropiadas para la ciudad, o detectar cosas que están fallando para mejorarlas. Pero si tú expones una moción en algo sobre lo que no está sucediendo, lo que estás es abriendo la duda de lo que va a pasar. Entonces, para mí era muy importante cerrar la duda. No hay duda de que esta concejalía no solo no tiene cabida la censura, sino que seremos una
punta de lanza en la lucha contra la censura. Pero también es verdad, y lo he dicho antes, es que en esta concejalía no se ha censurado ni ahora ni antes. O sea, al menos lo que yo reconozco. Esta pregunta viene a colación de algunos colectivos que han alzado la voz en cuanto a la gestión municipal, como son los dulzaineros o los grupos folk durante la pasada legislatura. ¿Todos ellos van a recuperar presencia? Perdieron claramente presencia, eso es una realidad y la van a recuperar también claramente, sobre todo porque, bueno, eso son formas, es cuando antes yo te decía que cada concejal tiene su propuesta de trabajo, sus fórmulas de trabajo, ¿no? Y que yo creo que en esta ciudad se ha hecho mucho trabajo desde la cultura a través de lo programático, pero no a través del generar procesos, ¿no? Mi trabajo es generar procesos y nuestra identidad para mí es un eje fundamental del proceso. Primero porque nuestra identidad es lo que nos hace sentirnos orgullosos de dónde estamos, y sentirte orgulloso es lo que hace que tus jóvenes quizá permanezcan en esta ciudad. Entonces trabajar con nuestro proceso identitario es uno de los principios básicos, o sea, recuperar nuestras tradiciones, no recuperarlas porque ya están, yo no las voy a recuperar, lo que vamos a hacer es volver a trabajar sobre ellas, darles la importancia que tienen, hacer que formen hilo conductor de lo que pasa en la ciudad. Eso sí que es mi trabajo y el trabajo de este área del ayuntamiento. Es que esas tradiciones son fundamentales, no puede pasar que se vayan a un lado. Yo creo que los territorios que ahora mismo son punteros a nivel cultural y artístico son aquellos que han trabajado primero sus procesos identitarios y sobre ellos han construido grandes dinámicas de trabajo cultural. Otros colectivos que también alzaron la voz durante el pasado mandato fueron las peñas. ¿Qué relación va a tener con ellas Fran Fernández desde su concejalía? Bueno, a priori es fácil en cuanto a que para mí las fiestas de Palencia forman parte de un proceso identitario. Fíjate que sigue la historia y la fiesta es ese momento de convivencia en común, el disfrutar juntos, el reconocerse, el saber que tienes unos vecinos y unas vecinas con los que disfrutar de la vida. Esas son las fiestas de la ciudad, las fiestas son convivencia y las peñas forman parte de esa convivencia, de esa animación de la vida social de la ciudad durante ese momento festivo, y los momentos festivos a lo largo del año forman parte de lo que yo entiendo como la animación, la diversión, el poner sobre la calle estamos pasándolo bien, ¿sabes? Para mí las peñas son eso, estamos pasándolo bien, estamos disfrutando. Entonces, bueno, pues como forman parte de este proceso de identidad, para mí son importantes. Entonces, es sencilla, van a seguir formando parte de ese proceso y espero que nos sigan haciendo disfrutar a todos de su animación durante los festejos de la ciudad, tanto sea San Antolín como otros a lo largo del año. ¿Por qué le gustaría que los palentinos recuerden a Fran Fernández cuando termine su etapa al frente de la concejalía? Bueno, no sabría realmente, o sea, yo pienso que es difícil hacer un trabajo pensando en cómo hacer que te recuerden. O sea, yo creo que te has de limitar a hacer el trabajo y dejar que te recuerden como lo que fue tu trabajo, en lo que tú hayas conseguido. Yo lo que sí espero es que la dinámica de trabajo, de cultura de la ciudad, vaya a otro lugar mucho más auténtico, ¿no? Y eso lleva un tiempo, no sucede en 1 o 2 años. Esa nueva perspectiva en cuanto a trabajar mucho con lo nuestro, en encontrarnos con lo exterior, en formar parte de procesos más amplios, en internacionalizar, nacionalizar. Bueno, pues a mí me gustaría mucho incidir en ese terreno. Me gustaría que la cultura fuera una puerta abierta a que los jóvenes tuvieran ilusión de permanecer en una ciudad que a mi juicio es maravillosa y que tiene que aportar oportunidades de vida que se aportan mucho desde el mundo cultural. O sea, una ciudad en la que no se desarrollan grandes dinámicas de cultura genera muy poco interés para los jóvenes. A mí me gustaría que eso diera un pequeño giro, que los jóvenes se sintieran muy identificados, que no tuvieran que pensar solo que las grandes cosas culturales las van a encontrar en las grandes ciudades, sino que vieran que eso se puede hacer desde las ciudades un poco más pequeñas. Se puede, es un reto
es un gran reto. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia en cuanto a que yo creo que las ciudades, y antes lo he comentado, que han desarrollado un trabajo cultural, artístico muy consistente, con un apoyo económico muy consistente, se han situado como las mejores ciudades del país. Eso puedo dar nombres, no los voy a dar por comparativas. Yo creo que nos falta esa decisión de decidir que a través de la cultura podemos cambiar la ciudad de Palencia. Y yo estoy convencido que se puede cambiar, pero eso implica un desafío no para Fran Fernández en su trabajo cultural, sino para todo el equipo de trabajo del ayuntamiento, que podamos visionar que es posible que la cultura nos aporte un brillo especial, una forma de estar diferente, que aporte una mirada desde fuera hacia nosotros interesada. Y eso se puede lograr, pero hace falta una inversión económica, poder visualizar bien las oportunidades, encontrar cuáles son las interesantes y sobre todo arriesgarse a construir algunas muy potentes. Y esa falta de riesgo que a veces hemos tenido, a mí me gustaría poder saltarlo. Así que si algún día recuerdan a Fran Fernández, a lo mejor lo recuerdan por el que se arriesgó y no sé si lo consiguió, pero que lo recuerden por el que no se mantuvo en el status quo, sino que intentó encontrar un punto más lejos para que la ciudad creciese a través de la propia cultura.